Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, al señor Albert Fay. Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación a este programa tan prestigioso y estamos a la orden para conversar un ratito de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos el programa presentando a nuestra anfitriona. Dorita, bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Muy felices de estar con ustedes nuevamente y en esta ocasión vamos a entrevistar al señor Albert Fay, a quien le vamos a preguntar cómo fue que se integró a la primera división de la Liga de Fútbol. Bueno, todo es un proceso ahorita. Yo empecé a jugar como todo varón en Uruguay. Casi todos jugamos el fútbol, prácticamente todos. Y así fue creciendo hasta que a los 16 años más o menos un entrenador me invitó a entrenar en el equipo Peñarol. Peñarol de Montevideo, es un equipo muy grande, muy prestigioso. Y ahí ya a partir de los 17 años empecé una vida profesional. Como jugador de fútbol ya dejé de estudiar y me dediqué únicamente a jugar al fútbol por más de 15 años. Y luego, ¿cómo con un equipo vino aquí a El Salvador? Claro, después de Peñarol yo fui vendido a Guatemala. Ahí tuve la oportunidad de jugar con el Aurora de Guatemala. Y el año 70 me vine para la Alianza El Salvador. Hay mucha gente todavía, no gente joven, pero gente mayor que se acuerda de aquella Alianza de la época de los 70. Y estuve varios años ahí en la Alianza. Después pasé a otros equipos como Platense, Águila, Marte. Y tuve el honor también de ser el primer nacionalizado en El Salvador. Jugué muchos partidos con la selección de El Salvador, en la hexagonal en México, el 77. Hasta que al final, después de mi carrera en los años 80, me fui a jugar a Honduras y me retiré ya y me quedé viviendo como vivo prácticamente desde el año 70 aquí en El Salvador. ¿Y en la hexagonal de México con qué equipo, perdón? Bueno, nos tocó enfrentar a México, Canadá, Guatemala, Surinam y Haití. Y El Salvador. ¿Partidos ganados de esa Ganamos, nosotros hexagonal? quedamos terceros. A veces la gente no se ubica bien, pero en aquel entonces solo iba uno al Mundial, o iban tres. Nosotros en ese entonces hubiésemos ido al Mundial directamente en el año 77, que era el primer Mundial que se celebró en el año 78 en Argentina. ¿Y con el Peñarol estuvo en España también? Con el Peñarol viajé a Brasil, viajé a Chile, viajé a Paraguay en los años 67, 68, y después yo estuve el año 77, regresé a jugar en Peñarol, tuve la oportunidad ya de jugar en el primer equipo y jugué la Copa América, nos tocó en el grupo contra Boca, River y Defensor de Uruguay. Bueno, y entiendo que también juega squash. Bueno, ya después que dejé de jugar al fútbol, yo soy una persona bastante inquieta. Y me hacía falta hacer deporte y el fútbol, o sea, el puesto que yo jugaba arquero, no me gustaba mucho jugar allá de viejo, de mayor, no era muy divertido, es divertido cuando uno es joven, pero ya de mayor no. Y empecé a jugar squash ya a los 30 y pico años y hasta el día de hoy, gracias a Dios que lo puedo ejercer todavía porque es un deporte muy rápido, de mucha energía, de mucha vitalidad, pero Dios ha sido sumamente bueno conmigo porque yo creo que de los squashistas, yo soy el que prácticamente que todavía juega torneos, yo creo que soy el mayor. Y también, bueno, quiero felicitarle porque algunos caballeros me han dado buenas referencias de que usted fue un muy buen portero, así es que le felicito también, que fue un Muchas buen gracias, portero Dorita. ahí, es un buen papel en el fútbol. Ahora, también, ¿cómo fue que usted experimentó la presencia de Dios en su vida? Pues yo le voy a contar, fíjese que yo nací en Uruguay en un hogar prácticamente, no ateo, porque creo que fue bautizada, pero yo les puedo contar que yo nunca conocí una iglesia de ninguna dominación. Es más, cuando yo vine aquí a El Salvador en el 70, se conocía muy poco del Evangelio, que yo me recuerdo no había compañeros cristianos. Y en el año 80, una vecina nos habló de Jesús, de un Jesús vivo, de un Jesús resucitado. Y yo
pues, me gustó, algo que nunca me había conocido. Entonces nos empezamos a congregar en aquel entonces en la iglesia bautista Miramonte, allá por los principios del 80. Y sentí un cambio, sentí que era como le repito, un Dios vivo, un Dios, no algo que está tan lejos, que podemos conversar con Él a diario, lo podemos consultar, nos habla diariamente a través de la palabra, en fin. Así fue como yo empecé, hasta que aquí después me seguí congregando hasta el día de hoy. ¿Y qué concepto tenía usted de Dios antes de llegar a ese momento? Mire, yo le decía una broma que decía un amigo mío cuando uno le decía a Dios nunca lo vas a conocer. Nosotros venimos de un país, Uruguay es muy ateo, o sea, y aparte de ateo, o sea, el católico, o sea, es muy chiquito, mucha religiosidad, pero aparte mucha hechicería también, como se sabe, ¿no? Pero yo venía yo me acuerdo de mis compañeros, todos, en Peñarol, cuando estaba chiquito, nunca hablamos de Dios, nunca de la iglesia, o sea, yo tenía un concepto de Dios como que nunca me había preocupado de saber si existía, si no existía, si estaba muy lejos, si estaba dentro de nosotros, no había un concepto, o sea, era muy vago. Muy vago. Bueno, me acuerdo que cuando salimos campeones, no me acuerdo con qué equipo, fuimos a la iglesia aquí en El Salvador, y fuimos a la iglesia y todo el mundo bromeando, o sea, como que había que ir a una entrevista de radio, a la iglesia y a cenar, o sea, en esa categoría. O sea, no dimensionaban la importancia. Sí, nunca le di importancia, nunca lo puse de prioridad en mi vida. Hasta que cuando me hablaron y empecé a leer Juan y ya vi una cosa diferente, y ya me empecé a interesar y después me bauticé, todavía estando jugando al fútbol, me bauticé en Honduras, porque también me fui a jugar a Honduras y me seguía congregando, no estaba bautizado. O sea, yo creo que yo ignoraba, o sea, como mucha gente, de repente no le dan la importancia hasta que de repente alguien le hable. Por eso la importancia, Cristo fue bien claro cuando dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La importancia de predicar, ¿no? Porque toda persona necesitamos oír de la palabra de Dios para comprender también cuánto necesitamos reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. ¿Cómo fue que usted experimentó ese perdón de pecados, ese momento en que reconoce que necesitaba a Dios? Mire, yo acepté a Cristo, pero fue evolucionando, o sea, después el Espíritu Santo le hace entender, porque a la gente le explica, no, vos sos pecador, tenés que arrepentirte, pero uno dice, yo tampoco había hecho cosas malas, lo que yo creía, entendía. Nunca había estado preso, nunca había atropellado a nadie. Entonces después uno va entendiendo que somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos hijos, pero no todos somos criaturas. Entonces yo empecé a sentir, yo quería un poquito más. Tampoco le voy a decir que era una... Pero fui creciendo lentamente. Yo no soy esas personas como de repente que... Muy rápido. Me costó, no voy a decir que fue fácil. Hay crisis de fe a veces. Claro. Pero yo sentía, inclusive hoy si yo no oro me siento mal, me siento vacío, así como, o sea, no ando bien. La crisis de fe. ¿Cuáles son los riesgos en que alguien puede enfrentar una crisis de fe? ¿Y cómo puede superar esa crisis de fe? Bueno, yo creo que, no sé si podrá generalizar, las crisis de fe a veces a todos nos ataca, el enemigo, él busca la manera. No podemos decir que yo nunca tuve crisis, todos, yo he escuchado grandes pastores decir, libros también de crisis de fe, pero a veces nosotros, hay un poquito de rebeldía, a veces hay un poquito de que no es así, que es a mi manera. Todavía el ADN de uno nos cuesta eso, entonces nos rebelamos y empezamos a dudar y por lo general vamos a buscar otro que dice, tenés razón, fíjate que a mí me pasa lo mismo, dudo. Pero yo creo que Dios permite estas crisis de fe para realmente, claro, yo digo que ser creyente a mi edad es mucho más fácil a gente joven, porque yo he comprobado tanta la bondad de Dios que puedo dar fe que es un Dios vivo, un Dios real, un Dios que no se equivoca, un Dios justo, un Dios bueno. Y podemos hablar un montón de cosas. ¿Y cuál es el peligro de quedarse en esa debilidad de fe? Mire, yo he conocido varias gente que se han quedado ahí. Y yo he conocido gente inclusive que han ido a los parques a predicar. Y hoy Dios
Yo creo que es triste, a veces endurecemos mucho el corazón, porque mejor hubiese dicho no haberme conocido, porque ese es el problema, cuando uno después lo conoce, ya el Espíritu Santo lo confronta. Claro. Entonces, yo conozco varias gente, inclusive hace poco he estado con 2 de ellos, que no, de Dios, y yo sé que saben, bueno, conocen la palabra 100 veces más Dios que yo, lo conocen muchísimo más que yo la verdad que no lo conozco mucho la palabra, le mentiría. Y sin embargo no quieren saber nada de Dios, y me da lástima, y ya no les puede hablar uno, porque como ellos conocen, han predicado. Claro, pero hay un elemento importante ahí, conocimiento a la par de qué cosa, una vida de oración, Claro. pero también hay que añadirle una virtud. O sea, la fe es una virtud que no nos debe faltar, pero la virtud también de la humildad, de reconocer que aunque sepa, conozca la palabra, nunca lo sabemos todo. Siempre estamos aprendiendo. Por algo Dios nos aconsejó que escudriñemos la Escritura y también que oremos sin cesar y luego que no dejemos de congregarnos. Porque si no, nos debilitamos. Llegamos a envanecernos y al punto de creer que no necesitamos que nadie nos enseñe, ¿verdad? Es cierto, yo he caído en crisis, y crisis grandes, serias, pero yo he sentido que Dios actúa en la manera que nosotros abramos nuestra mano, que lo dejemos realmente obrar. A veces nosotros tenemos eso de que no, que queremos forzarlo un poquito a mi manera, pero a veces las crisis inclusive son necesarias. Claro. Nos salimos fortalecidos. Así es. Ahora me da mucha lástima, no sé cuál será el fondo de esa gente que se ha quedado en esas crisis, que no han podido salir. Bueno, usted ha sido muy disciplinado en todo el ejercicio de sus deportes y todo, pero también hay algo en lo que usted es un hombre muy disciplinado y es la vida de oración. ¿Qué pudiera compartirnos acerca de la vida de oración? Mire, Dorita, yo la verdad que no soy muy disciplinado tampoco, soy más o menos, pero no soy muy disciplinado. Ahora, la oración, o sea, con el deporte yo entendí que yo vivía del deporte. O sea, yo no me podía dar lujo mientras jugué al fútbol de hacer mucho desarrollo porque yo vivía, no tenía otra alternativa. Pero la vida de oración yo siento de que es una necesidad, como en aquel entonces fue una necesidad, portarme bien y entrenar bastante porque tenía que ir a domingo y jugar todos los domingos, dar examen. Siento que la vida de oración, a mí me encanta, por ejemplo, en mis ratos libres, de repente estar 1 hora, y de repente ni cuenta me doy, y de repente estar 1 hora y media conversando con él o escuchándolo. Para mí es una necesidad, yo siento que para todo cristiano, no es quizás la cantidad a veces, porque hay gente que no puede orar mucho tiempo por su trabajo, pero ese sentir, esa plenitud del Espíritu Santo, esa llenura a través de la oración, esa paz, cuando Jesús dijo, mi paso dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, yo os la doy. La queremos buscar por otro lado, a través de un buen traje, un buen auto, esa paz. Claro, yo siento que para la gente joven a veces cuesta un poco más, porque claro, estos como ya tan mayores han vivido, pero no, mire, yo le digo, no hay cosa más agradable que estar en la presencia de Jesús. Y a mí me gusta orar, a veces de repente ni sé por qué estoy orando, de repente se me ocurre orar por un pastor, orar por un país, orar por alguien que está al lado mío, que no sé, Claro. empiezo a orar por él, no sé, Claro. me deleito. Claro, eso es lo importante, que sea la oración una delicia, que no porque tengo que orar, porque necesito esto, o porque tengo que orar por el problema de un hijo, sino porque es una delicia que a través de la vida de oración experimentamos la presencia de Dios. Claro, a veces uno está cargado, no está tan tranquilo, entonces, pero hay veces que yo de repente ni sé por lo que vengo a orar. Pero quiero estar ahí, quiero estar de rodillas. Y a veces que no hay nadie, más agradable aquello que uno de repente está. Y interceder unos por otros, la palabra te dice, orar sin cesar. Por algo dijo Jesús, orar sin cesar, quiere decir sin cesar. Como comer, comer no va a comer un día sí y 3 no. Todos los días tenemos que alimentarnos. Y alguien que tal vez ahorita nos esté sintonizando, pero que está en ese proceso que dice usted, que no se puede concentrar en la oración. Y que no puede estar ahí, pero ¿cómo puede esta persona superar ese momento y lograr entrar en esa sintonía del Espíritu
Bueno, bonita pregunta. A mí me ha pasado, por ejemplo, no ahora, pero antes, de repente decir no tengo ganas de orar, pero aquí me voy a quedar a las rodillas media hora o 20 minutos. Yo no sé si quieres hablar conmigo, yo no tengo ganas de orar contigo, pero aquí me voy a quedar 20 minutos por lo menos. Y de repente a los 10 minutos empiezo a orar por una cosa, empiezo por otra. No le diciendo que es una fórmula mía, ni no sé. A ver, el hecho de estar, Él ve, Jesús, Dios ve mucho cuando nosotros estamos a rodillas, Él valora, Dios valora mucho la acción, no a veces la forma de expresarlo. Hay gente que yo veo. Yo no puedo orar en público como ora otra gente. Yo me quedo, digo, qué facilidad para orar, ¿no? Claro. Pero es estar con Él, él se va a encargar. Y aparte, aunque no tengamos mucha comunicación, él siempre derrama su paz, su gozo. O sea, a veces estemos ahí de rodillas, aunque no tengamos ganas, aunque estemos ahí, al ratito vamos a tener ganas. Y si no, vamos a tener ganas mañana. Y si no, pasa mañana. Pero que vamos a tener ganas al final, vamos a tener ganas. Claro, es una disciplina también. Claro, así es una disciplina, es un hábito que toda persona debemos hacernos, así como el hábito de que todos los días hemos de tomar pasos de higiene, igual es para nuestra vida de oración. Es que quizás es parte de la higiene de nuestra vida espiritual, porque cuando oramos no solamente descargamos en la presencia de Dios nuestras preocupaciones, nuestras angustias, sino al contrario, también podemos nosotros ser más sinceros con nosotros mismos y descubrir que hay áreas en nuestra vida, en el pensamiento, en las emociones, que uno tiene que ir cambiando, que tiene que ir mejorando. Bueno, ¿cómo superó usted sus experiencias difíciles? Y entiendo que recientemente tuvo una experiencia difícil, entre muchas, como usted me decía antes de estar aquí en las cámaras, pues que tantas experiencias difíciles que quizás no alcanzaría un programa. Pero ¿cómo ha superado esas experiencias difíciles? Mira, al principio definitivamente es un golpe fuerte. En los primeros, por ejemplo, los primeros minutos, las primeras horas, uno no entiende, no queda desconcertado, así como cuando uno tiene un choque en un auto y que no sabe qué está pasando y después se acuesta a dormir y todo. Pero se da cuenta, después va dando cuenta que Dios es fiel, que Dios está ahí, que puede haber sido muchísimo peor, que Dios permite ciertas crisis para después hacernos entender que tenemos que depender más y más y más de Él. Que apartado, que somos muy frágiles, que apartado de Él nada somos. Nosotros somos como la niebla de repente en nuestras vidas, se puede. Entonces, ha sido, y han sido varias. Ahora ha sido hace un par de meses, pero había otra hace un año. Yo tuve una propiedad, yo cultivo mangos y marañón, manona. También tuve una experiencia fuerte, grande, de la misma violencia y lo mismo que está pasando en el país. Y yo digo a la gente que le pasó lo mismo, Él permite. Claro, uno tiene que tomar sus precauciones, bueno, reforzar la seguridad, en fin, un montón de cosas, pero tampoco decir, bueno, yo me voy a exponer, por ciertos lugares de repente no transitar, en fin, hay muchas cosas que no. Pero esto que le sirva, Dios es bueno y Dios es fiel. Amén. Y Él tiene el control de todo, y siempre lo ha tenido y siempre lo va a tener. Así es. Hay un texto que usted me lo dijo, que es uno de sus textos lema, y lo vamos a leer aquí para la teleaudiencia, y es el Salmo 34, desde el versículo 4, dice: busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Sí, cuando se pasan impactos fuertes por delincuencia o por cualquier otra situación, quedan temores. Es normal que alguien quede con ese trauma, con esos temores, pero si buscamos a Dios de todo corazón en oración, es cierto que viene esa liberación del temor. Sí, definitivamente sí. Sí, cuesta, hay que estar orando, pero sí, definitivamente yo volví, siento la misma paz de hace un mes, de 2 meses, de 3 meses. O sea, esa paz, esa certeza, esa seguridad que Él está conmigo. A veces nos preocupa, bueno, hoy que están mis nietos aquí, entonces
a dónde van a ir, o con la mamá y a qué hora van a llegar, mirá, tener cuidado y todo, pero en el fondo. Bueno, y además, por ejemplo, uno con todos estos problemas, más reprende al enemigo, más se cubre con la sangre de él, más le dice a Dios que nos abrace, que nos tenga lo vivo la mano. Pero sí se puede sentir esa paz. Ahora, no sé otro tipo de problemas, hay gente que tiene enfermedades terminales, no sé, yo he escuchado testimonios que sí que todavía, que Él nos mantiene, nos da el Espíritu Santo nos llena con esa fortaleza, como que la fe la renueva, la activa a raíz de la crisis. Y es lógico, pero ¿en quién vamos hoy a poner nuestra seguridad? En Él. ¿En quién más? En Él. Y aquí, en cualquier otro país, no es solo un problema de El Salvador, de Centroamérica, es un país mundial. En Él tenemos que depositar nuestra fe. ¿Quiere decir que Dios es suficiente para Albert Fall? Sí. Y para mí, para toda persona que realmente abra su corazón y lo busque de corazón realmente, porque a veces no lo buscamos de corazón. Tenemos una crisis. Bueno, ahora que va a haber elecciones, de repente ya empiezan a desfilar un montón de personas que no las veíamos antes en muchos lados, y después nos apartamos, o cuando nos resuelve el problema ya es un Dios ya no tan cercano. Pero yo creo que, es más, mira, ojalá no tengamos problemas, ojalá podamos estar todo un día alabándolo y adorándolo sin pedirle nada, ojalá. A veces no se puede porque tenemos cargas o por cargas por los demás, oramos por un montón de cosas, pero es suficiente para mí. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Y quiero decirle, verdaderamente, si Dios oye el clamor, ¿por qué no clamar a Él? Si estás en una crisis de fe o tienes algún problema grave, lo mejor será invocar su nombre, invocar a nuestro Señor Jesucristo, depositando en Él toda preocupación, todo lo que te provoca temor, tal vez temor no solo del presente, temor del futuro, temor de lo que va a pasar con tu familia en un país, sobre todo como el nuestro, donde hay tantos peligros, tantos riesgos, y tenemos riesgos no solamente por la obra delincuencial, también la condición geográfica del país, que hemos pasado temblores, terremotos, temblores fuertes, pero en medio de toda situación, invoca a Dios, deleítate en una vida de oración, busca al Señor de todo tu corazón y Él responderá. No desmayes, no desanimes. Hay también un texto en Jonás capítulo 2, versículo 4 por ahí, que dice que hay momentos que tal vez, dice Jonás, creí que desmayaba, pero dice, pero ahí vino de Dios la salvación. Quizás te lo voy a buscar en este momento, que Dios es fiel, Dios es bueno, Señor es bondadoso. Clama a Él, no te va a dejar, no te va a desamparar. Dice Jonás capítulo 2, hablando de una oración que hizo Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. En todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Tal vez llegue un momento en que te sientes como una persona desechada, en que nadie ve tu angustia, en que nadie se preocupa de ti. Y crees que aún Dios mismo te ha dado la espalda, pero Dios está ahí, pendiente, solo espera que tú clames, solo espera que tú creas en Él, solo espera que tú consagres tu vida a Él. Aquí Job termina diciendo, después de considerarse desechado de todo, pero dice una expresión muy, muy alentadora.
muy esperanzadora. Más aún veré tu santo templo. Mira, Dios rescata tu vida. Aún del mismo riesgo de muerte, Dios rescata tu vida. Invoca a Dios. Y cuando tu alma sienta desfallecer, acuérdate de Dios, invoca a Él y tu oración, como la de Albert Fay, como la de tu servidora y como la de muchos cristianos, tu oración llegará hasta Él. Oro que Dios bendiga tu vida y que puedas ver las maravillas de Dios en tu necesidad. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Si tú oíste este testimonio, te diste cuenta que Albert Fay dijo que Jesucristo era suficiente para él. Había pasado situaciones difíciles. Ha entendido también la importancia de la oración. ¿Por qué no experimentas esa suficiencia que solo Jesús te puede dar y confesar así como Albert Fay, Jesucristo es suficiente para mí? Solo tienes que repetir una oración. Di después de mí: Señor Jesús, me arrepiento de todo corazón de mis pecados. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario cargándolos y resucitaste al tercer día para darme salvación y vida eterna. Ven a mi vida, sé el Señor de mi vida y yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Si tú hiciste esa oración, ten la seguridad que vas a vivir esa suficiencia que Albert Fay y que todos los que conocemos a Jesucristo vivimos diariamente. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.